Buenas tardes a todos. Soy Ana Ventura, nefróloga del Hospital AC de Valencia, de la Unidad de Trasplante Renal. Lo primero de todos, muchísimas gracias a la Sociedad Valenciana de Nefrología por invitarme a participar en la moderación de esta mesa. Agradecer la presencia virtual de todos los que estáis conectados esta tarde con nosotros y decir que no es casualidad que hoy estemos presentando esta sesión el día 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, expuesta por mujeres y sobre las particularidades de la mujer en la nefrología. Junto a mí está esta tarde Carmen. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Yo soy Carmen Gil, soy nefróloga del Hospital General de Elda y también quiero agradecer a la Sociedad Valenciana de Nefrología su invitación a la moderación de esta charla y, por supuesto, pues a toda la audiencia por estar aquí a estas horas y en esta tarde, este día tan señalado, como ha dicho mi compañera. Bueno, pues Ana, te doy la palabra. Vale, a continuación se van a exponer las dos charlas seguidas y posteriormente pasaremos al turno de preguntas. Las preguntas las podéis realizar a través del chat. Os animamos a que participéis para poder enriquecer esta mesa. Y bueno, espero que pasemos un rato agradable esta tarde todos juntos. Y sin más, paso a presentar la primera ponente. Buenas tardes, es Asun Sancho Calabuig, es nefróloga formada en el Hospital Dr. Peset de Valencia. Está dedicada al trasplante. Es vicepresidenta de la Sociedad Valenciana de Nefrología y vicepresidenta de la Sociedad Valenciana de Trasplante Renal y nos va a hablar de las diferencias de género en la enfermedad renal crónica. Adelante, Asun. Bueno, yo de la Sociedad de Trasplante solo soy una más. Bueno. Soy vocal, me habéis puesto más títulos de los que tengo y eso no puede ser. Bueno, pues agradecer sobre todo, mientras abro la ponencia, agradecer el que la Junta realmente la Junta de la Sociedad Valenciana me haya invitado. Más que invitación me lancé en plancha cuando vi el tema porque realmente es un tema que me parece apasionante, que habíamos trabajado ya en la consulta de trasplante y bueno, que creo que es un gran desconocido. Así que vamos a empezar porque es larga, voy a ir un poco a prisa y me voy a quedar muchas cosas por contar. No es lo mismo el sexo y el género, ya se generó algún problema ayer en algún tuit. Y bueno, pues el sexo viene determinado por nuestros cromosomas. Las células tienen sexo, pero el género es una identidad que cada uno de nosotros construimos en función de muchas variables, de variables culturales, psicológicas, variables sociales y realmente que tiene una complejidad enorme. Sin embargo, la literatura científica en la que he estado revisando estos días, tanto sexo como género se utilizan de forma indistinta. Y bueno, pues yo no voy a discriminar demasiado. Hablaremos de parte del sexo biológico y vamos a hablar de muchas cosas que son más género y que tienen mucha importancia como suele pasar habitualmente en todas las enfermedades, ¿no? Hoy es el Día Internacional de la Mujer, un día que empezó hace ya más de 100 años como una reivindicación pro derechos laborales en países tan diversos como Rusia, Suecia o Alemania, y bueno, y que ahora actualmente ha pasado a ser un movimiento pues, de reivindicación de una educación igual, de que tengamos las mismas oportunidades y de que no nos maten por el mero hecho de ser mujeres. Sin embargo, ser mujer no es tan malo. Y es que nos morimos menos que los hombres y eso es un motivo de felicidad. Entonces, tenemos mayor expectativa de vida a nivel mundial y eso lo podemos ver aquí. Expectativa de vida de los hombres, de las mujeres en todos los países, en todos los continentes. En los países más desarrollados también, la esperanza de vida media de las mujeres es de 86 años frente a 80 de los varones. Y también tenemos menos mortalidad por las causas más frecuentes que generan más mortalidad actualmente, que son la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la diabetes o el EPOC, en estudios hechos en mujeres entre 30 y 70 años. Y aquí tenemos a España, que tiene las mujeres españolas un 13% menos de morirse de estas causas que los varones. Nos morimos también menos en el COVID, ¿vale? Entonces, bueno, pues, pero ¿qué nos pasa con la enfermedad renal crónica? ¿Qué nos pasa cuando estamos hablando de la terapia sustitutiva renal? Aquí ya no nos podemos reír más, tanto como antes. Realmente
¿Por qué? Pues por lo siguiente, porque si bien, porque vemos que la enfermedad renal crónica es una enfermedad muy prevalente a nivel mundial, 417 millones. ¿Vale? Estas eran las gráficas de la mayor expectativa de vida de las mujeres. ¡Jo, qué rollo! Perdona. Y llegamos a donde teníamos que llegar. ¿Qué pasa en la enfermedad renal crónica y en la terapia sustitutiva renal? Pues lo que nos pasa es que si vemos en estas gráficas, esto es un ensayo que se hizo de la carga de enfermedad a nivel mundial en el 2016, analizando registros de más de 195 países, vemos que la prevalencia de enfermedad renal en mujeres, 417 millones, es mucho mayor que la de los varones, 335 millones, ¿vale? Entendiendo como enfermedad renal, albuminuria o cualquier grado de enfermedad renal por encima de 2, el grado 3, 4, el grado 5 sin diálisis o trasplantados renales. Luego, la enfermedad renal crónica es más prevalente en mujeres, pero por el contrario, cuando analizamos la ratio hombre-mujer de los pacientes que se están dializando o se someten a trasplante renal, vemos que esta ratio, que la terapia sustitutiva renal es mucho más prevalente en hombres. ¿Y esto por qué se produce? Pues vamos a intentar ver por qué tenemos más prevalencia o iniciamos en menor prevalencia el inicio de terapia sustitutiva renal. Esta no me va demasiado bien. Vale, bueno, pues parecemos iguales, pero no lo somos y vamos a hablar un poco del sexo biológico. Nuestros riñones no son iguales y vamos a hablar de fisiología renal. En las mujeres tenemos menor tamaño renal, aunque el porcentaje de glomérulos por gramo de riñón es mayor, luego los riñones son equivalentes para la carga metabólica que tienen que soportar. Las mitocondrias son de menor tamaño, en el caso de las mujeres tenemos menos lisosomas, menos ribosomas en el túbulo proximal y presentamos mayor resistencia renovascular, menor tasa de filtrado glomerular y menor flujo plasmático renal. Y esto lo vemos en estas gráficas de filtrado glomerular y flujo plasmático renal, en que los hombres y las mujeres vemos que si bien los hombres parten de tasas de filtrado más altas que las mujeres para la misma edad, sí que se produce una caída de la tasa de filtrado glomerular más exagerada de forma fisiológica conforme nos hacemos mayores en los hombres que en las mujeres. Y esta caída del filtrado llega a ser tan importante como de menos de 55 mililitros minuto, de 0,55 mililitros minuto en varones, 0,33 en mujeres al año. ¿Y esto por qué se produce? Pues esto se produce porque hay dos actores fundamentales, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el óxido nítrico, que se van a ver modulados por las hormonas sexuales, por los estrógenos y por la testosterona. Si vemos esta experiencia en ratones, la presión arterial media en los varones está más elevada que en las mujeres, pero si castramos a los varones, a los machos, perdón, que son ratones, la presión baja y lo mismo, y por el contrario, en mujeres ovariectomizadas a las que se les administra testosterona, esta presión arterial media se eleva. ¿Y esto por qué es debido? Pues porque la testosterona parece que aumenta la liberación de renina, la reabsorción tubular de sodio. Y esta disminución de la reabsorción tubular de sodio, como vemos aquí en esta gráfica, ¿vale?, se va a traducir en un incremento de las cifras tensionales de los hombres a lo largo de toda su evolución, y mientras que las mujeres van a mantener cifras tensionales más bajas, y únicamente estas dos curvas se van a juntar a partir de la menopausia. ¿Qué pasa con el óxido nítrico, que es un gran vasodilatador? Pues que la producción del óxido nítrico se mantiene asegurada en el tiempo en las mujeres, tanto el óxido nítrico inducible como el endotelial, y esto lo vemos en experiencias también en ratones jóvenes, machos y hembras, en los que cuando se van haciendo mayores, el óxido nítrico de los machos desciende, y esto se traduce a nivel glomerular en un incremento del porcentaje de glomérulos esclerosados. Luego, los andrógenos generan un medio en el que se va a tender a incrementar la presión arterial, pero aparte se genera un medio proinflamatorio, prooxidante y profibrótico. Pero, sin embargo, si los andrógenos fueran tan malos y los estrógenos fueran tan protectores y tan estupendos,
pues los estrógenos serían una diana terapéutica. Y esto no acaba de estar tan claro. Y esto se ha visto en estudios de dismorfia sexual en fallo renal agudo secundario de isquemia renal. Sí que es cierto que el sexo femenino, los estrógenos o la orquiectomía favorecen una serie de rutas que van a favorecer la recuperación de ese daño por isquemia. Sin embargo, se ha visto que la testosterona es necesaria para normalizar el daño renal en aquellos pacientes que están deprivados de testosterona o han sido sometidos a castración. Esto es siempre en ratas, por Dios. Y por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que el deterioro de función renal se produce con el aumento de la edad de los pacientes y realmente que es un momento en el que la testosterona también va disminuyendo, con lo cual el papel de la testosterona es el que es, pero no es más del que es. Y por otra parte, los estrógenos tampoco son tan protectores, porque se ha visto en este tipo de estudios de fallo renal agudo que la administración de estrógenos exógeno lo que va a hacer es aumentar la microalbuminuria y aumentar el deterioro de función renal de forma proporcional a las dosis. Aparte de la fisiología, ¿qué más factores van a influir en el deterioro o en la aparición de enfermedad renal? Pues la dieta y factores de riesgo. Cuando nosotros tenemos pacientes con enfermedad cardiovascular familiar, no solamente heredamos una carga genética, también heredamos una manera de hacer las cosas, heredamos unos hábitos, heredamos una dieta y se ha estudiado que los hombres ingieren muchísimas más calorías, más proteínas, más sodio, más fósforo, más potasio que las mujeres. Por otra parte, ha habido estudios, como el estudio PREVENT, con más de 5.000 pacientes seguidos durante más de 6 años, en los que se han intentado ver qué factores de riesgo modificables dependientes de la dieta o de otro tipo de patologías eran importantes en la progresión de enfermedad renal en hombres y en mujeres. Y si bien pues, la tensión arterial, la albuminuria, parecía que eran o las cifras de glucosa eran fundamentales o factores altamente progresores en la enfermedad renal en varones. Otros factores que no se sabe muy bien cuál es su papel, como es la hipertrigliceridemia, parecían como factores importantes en la progresión de la enfermedad renal de las mujeres. Por regla general, podríamos decir que para la población general, en las mujeres habrían unos hábitos más saludables y que los estrógenos protegerían de un deterioro más rápido de la función renal asociado a la edad, que desaparecería en la menopausia, y por contra, en los hombres, hábitos higiénico-dietéticos más inadecuados favorecerían un deterioro más rápido de la función renal a nivel fisiológico. Pero ¿qué es lo que nos pasa cuando tenemos enfermedad renal? Porque hay un menor inicio de terapia sustitutiva renal en mujeres. Esto cuesta un poco de entender. Bueno, pues nos cuesta entender a todos y hay mucha gente que se ha dedicado a intentar explicar por qué pasa esto. Es que se estima de forma inadecuada la tasa de filtrado glomerular. Bueno, pues finalmente cuando se han hecho estudios comparativos entre las diferentes fórmulas de cálculo, viendo los sesgos que habían entre hombres y mujeres, parece que al contrario, las mujeres iniciarían diálisis con mayores filtrados que los varones. Otra opción o otra pregunta que tendríamos que contestar es si realmente es que existe una menor progresión hacia la enfermedad renal crónica en las mujeres en comparación a los hombres. Y la verdad es que si revisamos estas gráficas son de un metaanálisis que analizan que se hizo en Canadá, 46 cohortes con más de 2 millones de pacientes, analizando el riesgo de enfermedad renal, de progresión de enfermedad renal para un mismo valor de tasa de filtrado glomerular o de albuminuria, y se vio que cuando se analizaba en función del sexo, la tasa de filtrado glomerular, ¿vale? Realmente no habían grandes diferencias entre sexos. El naranja es el varón, el verde es la mujer. Lo mismo ocurría con la albúmina. En forma general, cuando analizaban los sexos por separado y cuando analizaban cada uno de los pacientes en función, pacientes varones y mujeres para la misma tasa de filtrado glomerular
o para la misma tasa, para la misma grado de albuminuria. Vemos que no hay diferencias en la progresión. Luego las mujeres con determinado grado de función renal no son menos progresoras o no progresan más lentamente que los varones. Y entonces, ¿qué nos pasa? Nos morimos antes de llegar a diálisis más que los varones. Y bueno, si hacemos caso a este metaanálisis que os he mostrado antes, si vemos las gráficas de la izquierda, vemos que cuando analizamos las curvas de mortalidad o el riesgo de mortalidad por sexos, vemos que los varones fallecen antes o tienen más riesgo de mortalidad que las mujeres, ¿vale? Y lo mismo sucede en pacientes que tienen albuminuria. Pero cuando analizamos los pacientes para el mismo grado de función renal, para el mismo grado de aclaramiento o para el mismo grado de albuminuria, lo que vemos es que las mujeres para el mismo grado de albuminuria fallecen antes, fallecen más, que tienen un mayor riesgo de fallecer que los hombres. Y lo mismo ocurre cuando analizamos pacientes con el mismo grado de función renal y, por ejemplo, a partir de una tasa de aclaramiento de 45, a partir de esa cifra, se incrementa el riesgo de mortalidad de las mujeres, se incrementa por encima del de los varones y es de 1,32 en mujeres y de 1,22 en los varones. Luego sí que parece que fallecemos más. Y esto no solamente pasa en adultos, sino que también pasa en los críos, en los niños. Y este es un estudio de más de 14.000 niños del registro de enfermos renales americano, ¿vale? Seguidos durante unos 7 años. Y en esta gráfica vemos cómo el riesgo de mortalidad a partir de los 13 años es mayor en las niñas que en los niños, independientemente de la enfermedad renal, de la raza o de la terapia sustitutiva renal que estuvieran siguiendo. El riesgo de mortalidad en las niñas cuando estaban en diálisis era del 29% mayor y cuando estaban trasplantados de 25% más que en los nenes, que en los chiquitos. Y los factores de riesgo que se asociaban por intentar darles una explicación, era que la enfermedad renal de los niños es diferente a la de las niñas, es mucho más prevalente las alteraciones de la vía urinaria en los varones y eso hace que podría hacer que los varones accedieran más al circuito, a la asistencia nefrológica de forma más rápida que en las niñas. Por otra parte, las enfermedades glomerulares eran más frecuentes en las niñas, más inmunosupresión, más riesgo de infección. Y por otra parte, el seguimiento nefrológico más precoz podía ser el responsable de que además los niños se trasplantaran de forma anticipada, con mucho más que las mujeres, mucho más que las niñas, 17% frente al 12%. Los bajos recursos económicos además aumentaban la mortalidad también más en las niñas que en los niños. Y por último, pues existen una serie de aspectos psicosociales que derivan en un inicio tardío de la diálisis o en no iniciarlo, básicamente. Y esto lo han estudiado muy bien autores que han estado estudiando la conciencia de enfermedad, el sentimiento, el conocimiento que yo tengo de la enfermedad que tengo, lo que tengo que hacer, cómo tengo que actuar. Pues realmente este sentimiento, una conciencia de enfermedad era mayor en los varones que en las mujeres y, por ejemplo, en estadios de ceca de enfermedad renal de 3 entre los pacientes que no tenían proteinuria, pues el 18% de los varones conocía su enfermedad, pero solamente el 3% de las mujeres sabía realmente la importancia de lo que tenían por delante. Y después, con los estudios que han estudiado el inicio tardío de diálisis, vemos que cuando analizamos la ratio mujer-hombre, es mucho más prevalente, unos 70 mujeres frente a un varón. O sea que empezamos diálisis muchas veces mucho más tarde, por otros motivos. Luego, los beneficios de las mujeres sobre la mortalidad en la población general van a desaparecer en la enfermedad renal crónica. Nos podemos olvidar ya de esta idea y cuando tenemos enfermedad renal crónica las cosas se complican. ¿Qué pasa en las terapias sustitutivas renales? Bueno, pues en las terapias sustitutivas renales vemos ya, este es un estudio muy bonito en el que analizan por etapas cuál es la incidencia, la prevalencia de terapia sustitutiva renal desde en los 50 años que
en los 50 años en los que tenemos el registro de la era EDTA. Y entonces vemos en azul, vemos que las rayitas azules siempre están por encima de las rayitas rojas. Las rayitas azules son todos los pacientes incidentes que están en todas las terapias sustitutivas renales, en hemodiálisis, en trasplante y en diálisis peritoneal. Y esto no solamente pasa en los pacientes incidentes, sino también que va a pasar en los pacientes prevalentes. Y cuando hablamos de mortalidad en hemodiálisis, bueno, pues otra cosa que nos llama muchísimo la atención es que en la población más joven, por debajo de los 35 o 40 años, se produce un incremento de la mortalidad en las mujeres que inician diálisis, incidentes en diálisis, básicamente por enfermedad cardiovascular y por enfermedad infecciosa, ¿vale? Mientras que a partir de los 40 años la mortalidad es mayor en los varones, ¿vale? ¿A qué se debe esto? Pues probablemente a lo que en parte lo hemos adelantado cuando hablábamos de la mortalidad de los niños. Más glomerulopatías, el lupus, más enfermedades que necesitan de tratamiento inmunosupresor de forma precoz, ¿vale? Y que van a hacer que la mortalidad infecciosa aumente en las mujeres. Por otra parte, la diabetes como enfermedad de alto riesgo de mortalidad en las mujeres, sobre todo más jóvenes. Y después hay otra serie de factores como el inicio de diálisis en las mujeres a través de un catéter central, ¿no? Y esto se ha estudiado en un estudio de más de 12.000, casi 13.000 pacientes incidentes en la zona en la región, bueno, en el estado de Georgia, en Estados Unidos, en los que vemos que las mujeres empiezan diálisis con el 36% de las mujeres con menos fístulas que los hombres. En la raza negra esto ocurre en el 11%, pero lo bueno que tienen los pacientes de raza negra es que cuando se ajustan estas diferencias a diferencias raciales, factores socioeconómicos, todas estas diferencias se corrigen. Sin embargo, en las mujeres no se corrigen. Y entonces aquí lo que se plantean los autores es que realmente lo que necesitamos, si los vasos en los estudios que se han hecho por ecodoppler, las arterias, las venas de los pacientes, no hay grandes diferencias en función del sexo, y lo que tenemos son problemas de disfunciones precoces o de necesidad de reconstrucciones o de superficializar fístulas por la morfología, por el fenotipo de las mujeres, pues lo que tenemos que probablemente hacer es plantearnos la valoración quirúrgica con muchísima antelación para poder resolver los casos de forma precoz y evitar tener que empezar la diálisis con un catéter. Hay otra serie de complicaciones asociadas a la diálisis, como hemos dicho, la diabetes y la cardiopatía isquémica asociada a la diabetes, pues realmente incrementa la mortalidad 4 veces en las mujeres con respecto a los varones. Hay mayor hiperfosfatemia en las mujeres que en los varones, aunque no se ha relacionado con un incremento de la mortalidad, a diferencia de lo que ocurre en los varones. Hay una menor cifra de hemoglobina, hay más resistencia a los agentes eritropoyéticos y hay un aumento de la prolactina y del hipogonadismo que van a favorecer un estado proinflamatorio, menopausia, insomnio, depresión, aumento del riesgo cardiovascular. Otros aspectos también importantes va a ser que en las mujeres vamos a necesitar ajustar los fármacos y son muy frecuentes las intoxicaciones. Necesitamos reducir muchas veces dosis y eso a veces es difícil porque el ajuste de los fármacos es un ajuste que se hace de forma general, ¿no? Y después la dosis de diálisis, muchas veces se da la dosis más baja de la necesaria. De hecho, se vio que aumentando la dosis de la diálisis, esto se traducía en un incremento en la supervivencia de las pacientes. Olvidar un poco el tema de cómo es pequeñita necesita menos diálisis. Bueno, a veces ser pequeñito es un problema y en este caso, bueno, pues hay que dar la dosis de diálisis que se necesite. La sarcopenia, el desgaste proteico también son más frecuentes en las mujeres y la nutrición, que hasta ahora era una asignatura pendiente, parece que vamos mejorando muchísimo el modo de mejorar a nuestros pacientes, no con pastillas, sino mejorando su alimentación. Y la actividad física
pues tenemos que decir que realmente muy pocos nefrólogos evalúan y prescriben planes de ejercicio físico de entrenamiento a sus pacientes. Tenemos que decir que las ancianas parecen más activas que los ancianos y en este sentido un estudio dice que las nefrólogas parecía que estaban más volcadas en promulgar el ejercicio físico que los nefrólogos y bastante más preocupadas por la actividad física de sus pacientes. Yo ahí lo dejo y ya está. Si, en cuanto a los aspectos psicosociales que se aunan que no podemos olvidar en situaciones tan complejas como es la enfermedad renal, más si estamos ya en diálisis, tanto hemodiálisis como peritoneal, como el trasplante, todo esto es una crisis. Bueno, pues tenemos que decir que realmente las mujeres presentan mayor grado de depresión, de ansiedad, de trastornos de la personalidad. Hay una menor percepción de la calidad de vida que en los hombres, pero no solamente en la diálisis, después, incluso en el trasplante. Y son trastornos que están más infradiagnosticados y también más infratratados. Hay una menor cumplimentación real que la percibida por la misma paciente, hay un menor autocuidado y uno de los problemas fundamentales es que las mujeres que están en diálisis o en otro tipo de terapia sustitutiva renal realmente no asumen claramente su rol de enfermo, no dejan de lado el resto de roles que tienen, de responsabilidad de la familia, de enfermedad, de cuidar a otros y eso les genera un estrés impresionante. Y aparte tenemos problemas de la distorsión de la imagen corporal, catéteres, fístulas, cicatrices, incluso la silueta del injerto trasplantado puede generar crisis a nivel personal, ¿no? En peritoneal, lamentablemente, poca información, solo hay un estudio y realmente de muy baja calidad que no vamos a comentar y vamos a pasar o sea que eso quiere decir que hay mucho por hacer y vamos a comentar el trasplante renal. En la donación, pues realmente las mujeres son las eternas donantes de vivos a hijos y a esposos por temas económicos y por empatía. Y resaltar que las donantes fallecidas son de mayor edad, aunque la causa sea la misma que los varones. Esto tiene que ver con la mayor esperanza de vida. Y tenemos que destacar que somos más donantes de vivo, pero tenemos menos acceso al trasplante de donante de vivo. Y esto es un estudio de Tennessee, pero bueno, es reproducible a cualquier ámbito. 2/3 de los donantes de vivo eran mujeres, solo una cuarta parte de los receptores de donación de vivo son mujeres. Esto pasa también en minorías raciales, donantes de vivo 60%, 40% receptoras. Hay grupos raciales en los que es muy exagerado, los sudasiáticos, el 90% de la donación de vivo depende de las mujeres. Por contra, en estudios, por ejemplo, en otros ámbitos como puede ser en Irán, pues parecía que el 80% de los donantes de vivo eran varones. Y la donación de vivo, a pesar de la crisis económica, a diferencia de lo que ocurre con la donación de varón, como vemos aquí en Estados Unidos, pues la donación de vivo procedente de la mujer pues se mantiene, aunque realmente se generan muchísimas diferencias que se van a exagerar cuando el estatus socioeconómico es más bajo. La donación de vivo sigue estando por el 44% más alta que en el varón, ¿vale? Sin embargo, la donación de vivo, tanto de hombre como de mujer como conforme empeoran las circunstancias económicas, se puede ver mermado. ¿Por qué? Pues porque falta la protección en muchos países como Estados Unidos. Este estudio es de Estados Unidos, a la protección del donante de vivo. Y si tú estás de baja porque has donado un riñón y encima pierdes el empleo, pues bueno, al final esto se traduce en una disminución de la donación, ¿no? Y si vemos en nuestro medio, en los países industrializados, cuál es la distribución por sexos de lista de espera de trasplantes, vemos que siempre hay una cifra que es el 40%, que se repite, 40% mujeres, tanto en lista de espera como trasplante, y lo mismo sucede en los varones. Sin embargo, hay países, y esto es un estudio en más de 120 países con trasplantes,
en los que se realizan trasplantes. Hay países en los que ser mujer realmente, bueno, pues la tasa entre hombres y mujeres trasplantadas llega a 10 a 1, 11 a 1. Luego vale la pena no estar enferma y necesitar un trasplante en estos países. La menor inclusión en lista de espera de trasplantes, se estudiaron muchísimos artículos estadounidenses, ingleses, y siempre la tasa hombre-mujer está por debajo de 1. Las principales limitaciones son el cuidado de algún miembro de la familia, que limita el acceso o la realización de las pruebas para inclusión en lista, o incluso las cosas tan peregrinas como que nos pueden parecer a nosotros, como la limitación en la movilidad, pero bueno, hay que entender que en otras sociedades o en otras culturas, en otros ambientes puede ser relevante. Pero no hace falta irse a Estados Unidos. Este es un estudio de París, del estudio REIN, del registro renal de los enfermos renales, en los que pues, las mujeres presentan el 31% menos de probabilidades de ser incluidas en listas. Y si eres diabética, mayor de 60 años o no trabajas, pues todavía peor. Y lo peor de todo, esto es un estudio que se hace con 14.000 pacientes incidentes en diálisis. Y lo peor de todo es que el principal motivo para la no inclusión fueron motivos médicos, y si vemos en la gráfica, estos son los hombres, estos son las mujeres, la mayor prevalencia de enfermedad arteriosclerosa, cardiopatía isquémica, enfermedad vascular, insuficiencia cardíaca, arritmia, EPOC, neoplasia, cirrosis y VIH, pues realmente la prevalencia es claramente superior en los hombres con respecto a las mujeres. Lo único en los que les ganamos es en las enfermedades psiquiátricas, pero bueno, a veces pues puedes entender que esto tenga un motivo. Y no solamente entramos más tarde en lista de espera, entramos menos, sino que entramos más tarde, perdón, entramos más tarde. Y esto, cuando se ha estudiado, parece que muchas veces tiene que ver con el menor apoyo que reciben las mujeres por parte de sus cuidadores. A igualdad de condiciones clínicas, el 20% de las esposas cuida a sus esposos, frente a solamente un 8% que cuida a sus esposas. Y cuando el cuidado de las esposas revierte en una tercera persona, pues pasan estas cosas, que las mujeres de raza blanca, por ejemplo, esto es un estudio de Chicago, no es Burundi, pues es mucho más lento que cualquier otra etnia. En Chicago, a ver, ojo, la distribución de razas es brutal. No es la raza blanca, no es ni con menos la más abundante, pero bueno, está por debajo del 1. El 1 es el varón de raza negra. Y bueno, que hay muchas cosas que probablemente deberían cambiar para mejorar esto. Uno de los factores para que tardemos tanto, y ya no en ser incluidos en lista, ¿no? Pero por ejemplo en ser trasplantadas, es el tema de la sensibilización HLA. La sensibilización HLA va a depender de los injertos previos de las transfusiones, pero sobre todo de los embarazos previos. Y el tema de la multiparidad, que en las mujeres de raza blanca puede ser importante, en las etnias minoritarias es muy importante. Y entonces, ¿por qué? Pues porque está limitando además la donación que viene del esposo. Y cuanto más embarazos tenemos, más anticuerpos generamos contra los anticuerpos del principal donante, o que podría ser el principal donante, que es la persona que teóricamente más nos quiere, que es nuestro esposo. Entonces, sí que pues, cuando esto se toma en serio, pues realmente el establecimiento de programas de trasplantes sabe ser incompatible de sensibilización, trasplante cruzado, cuando se hace con ganas, pues esto se traduce en un incremento importantísimo, hasta de 4 veces y media al trasplante en mujeres con tasas de anticuerpo de entre 11, 49 o 50, 100, de PRA calculado de casi un 100%. Las mujeres, además, como otro rasgo, pues tenemos que decir que somos muy adherentes al tratamiento, somos buena gente, y cuando nos dicen que hay que tomarse las pastillas nos las tomamos, y esto es un estudio en adolescentes y mujeres jóvenes de 17 a 24 años, pues los circulitos son las mujeres, pues la adherencia era mayor que el hombre, pero bueno, eso es lo que hay, y sin embargo también pues somos mucho más vulnerables al impacto económico, y de hecho aquí vemos en estas gráficas sobre todo hay una mayor mortalidad en las mujeres
a peores estratos económicos, que no se ve tanto en los varones, ¿no? En los varones. Como vemos, pues esto es un mix, hay un montón de factores que van a influir en el que podamos ser incluidos en lista, en el que nos trasplantemos, en el que podamos acceder a otros tipos de terapias sustitutivas renales, y esto realmente es francamente complicado. Tenemos muchísimas limitaciones cuando intentamos estudiar el tema del dimorfismo, que son los diferentes síntomas y la respuesta o tolerancia al tratamiento de la enfermedad en función del género, y es que esto es algo muy reciente, y en la nefrología también es muy reciente. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que lo que no se estudia no se conoce, y que la ausencia de evidencia no quiere decir, no significa la evidencia de la ausencia. O sea, que hay cosas que existen, pero que no sabemos que existen porque no las estudiamos. Y en la población general, por ejemplo, hemos asumido como válidos estudios o resultados de ensayos clínicos realizados con poblaciones exclusivamente masculinas, como por ejemplo lo de la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular, el uso de la aspirina para prevenir la enfermedad cardiovascular, pues es un estudio que se hizo con 22.000 varones, y se asume que para las mujeres es igual de eficaz. Bueno, pues ha tenido que venir estudios posteriores en el que se ha visto que esa eficacia es relativamente limitada, es que pone en cuestión esa eficacia, ¿no?, en las mujeres. Afortunadamente, pues cada vez van habiendo más estudios, más ensayos clínicos, tanto en diálisis como en enfermedad renal crónica más avanzada, ya en los últimos años con este endpoint como objetivo primario. Pero, sin embargo, tenemos, como profesionales sanitarios, tenemos una gran dificultad para detectar las diferencias de género. Y es que nosotros, no sé, somos lo que somos, nos hemos criado en un medio ambiente determinado, en un ambiente sociocultural determinado, y entonces es muy difícil entender que algo es diferente cuando se ha coexistido con eso de forma habitual siempre, ¿no? Y entonces, esto se ha visto en varios estudios de encuestas a personal sanitario, y se ha visto que realmente es más fácil para el personal sanitario y para las personas en general distinguir lo diferente que distinguir lo que es y lo que tenemos un poco innato, ¿no? Entonces es fácil distinguir las diferencias que hay de género, de raza, o las diferencias económicas entre los pacientes. Esto sí que hay diferencias, esto es tal, no puede pasar esto porque la gente de raza negra se tiene que trasplantar igual. Digo raza negra, podría decir cualquier cosa, es un ejemplo, ¿eh? Pero, sin embargo, las diferencias de género no se detectan tan rápidamente, y eso se ve en encuestas hechas al staff sanitario de diferentes centros de diálisis, en los que realmente están convencidísimos, y hasta que no ven los números no se creen que realmente la gente entra menos en lista, que se está tratando el tema de la indicación del trasplante de forma diferente, o incluso la indicación de diálisis de forma diferente. Y este es el problema, y para resolver el problema lo primero que tenemos que hacer es detectarlo. Entonces, realmente, como resumen, yo diría, bueno, pues que tengamos claro que hay diferencias fisiológicas que favorecen a la mujer hasta la menopausia. Tenemos mejores hábitos saludables en general y mayor adherencia al tratamiento. Una vez instaurada la enfermedad renal, la progresión entre hombres y mujeres es similar, y va a haber mayor mortalidad de igualdad de tasa de filtrado glomerular y de albuminuria en mujeres que en hombres. Hay menor consciencia de enfermedad en las mujeres, y eso va a retrasar el inicio de diálisis y el que podamos hacer algo y adelantar cosas, ¿no? Y el tema de que los pacientes incidentes mujeres inicien la diálisis con menos accesos vasculares que la fístula, pues también requiere de un poco de reflexión. Seguimos siendo la mayor fuente de donación de vivo, y los menores receptores de donación de vivo también. Tenemos menor acceso a la lista de espera de trasplante y mayor retraso en la inclusión en lista de espera. La sensibilización a HLA va a ser un limitante en el acceso al trasplante, y probablemente hay que establecer estrategias para luchar contra ello. Y vamos a ser siempre un colectivo más sensible a entornos deprimidos económicamente, y sobre todo también en minorías raciales. Hay muy poca información, escasos ensayos clínicos y escasa formación del staff médico en la detección de estas diferencias de género.
Toda la revisión bibliográfica, además, que hemos mostrado y la no mostrada que tengo en casa y tal, está escrita por mujeres. Y entonces la pregunta que yo me hice es, ¿esto solo nos interesa a nosotros? Bueno, pues afortunadamente yo creo que las cosas están cambiando muchísimo y bueno, pero nosotros tenemos ahí una responsabilidad como profesionales. Yo creo que hay que un poco romper estereotipos de la mujer frágil, cuidadora, que tiene una labor en el mundo X, cuando realmente el cuidar a los demás, si tuviera que pagarse con dinero, no habría dinero suficiente para pagar lo que hacen las mujeres en casa. Hay que animar, hay que enseñar, hay que empoderar a las pacientes, ellas tienen que saber muy bien por dónde está su enfermedad, qué es lo que tienen que hacer. Y hay que intentar identificar sesgos de género porque hay que intentar evitar que estos sesgos de género puedan producir inequidades, ¿no? Y esa responsabilidad es nuestra. Muchas veces, esto me hace, tendríamos que hacernos la pregunta de si fuese un hombre en vez de una mujer lo que tengo delante, yo le plantearía lo mismo que le estoy planteando o lo haría de la misma manera. No lo sé, yo creo que debemos reflexionar un poco más. Y bueno, pues desde el entorno multifunción que supone ser mujer, simplemente daros las gracias y ya está. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Asu, una excelente presentación. La verdad es que ha sido un placer escucharte. Y vamos a Carmen, adelante. Bueno, pues después de esta excelente exposición de la doctora Sancho, vamos a darle paso a la doctora Mónica Furlano. La doctora Mónica Furlano es adjunta de la Unidad de Enfermedades Renales Hereditarias de la Fundación Puigverd. Hizo su tesis doctoral en enfermedad de Alport y en poliquistosis renal del adulto. Y actualmente pertenece al grupo de trabajo de enfermedades renales hereditarias de la EBTA y de las sociedades española y catalana de nefrología. Así es que todo tuyo, Mónica. Empezamos con Alport y mujer. Gracias. Gracias, Carmen. Voy a compartir la pantalla. A ver. Vale. ¿Se ve bien? Vale. Pues esta charla, primero agradecer por la invitación a la Sociedad Valenciana de Nefrología. Me ha hecho mucha ilusión prepararla porque nunca la había preparado así como el Alport enfocado a la mujer. Entonces el título es ¿de qué estamos hablando? La mujer con el síndrome de Alport. Cuando hablamos de enfermedad renal crónica, sobre todo de causas monogénicas, en estos últimos años han aumentado la cantidad de enfermedades que se diagnostican gracias a las técnicas de secuenciación masiva. En este estudio que se publicó en el New England hace 2 años, de una cohorte de pacientes con enfermedad renal crónica, a los cuales se les realizó estudio de exoma, se ha observado que el 9% de estos pacientes tenían una enfermedad renal monogénica. Cuando vemos cuáles eran las causas principales, la más frecuente es la poliquistosis renal autosómica dominante con un 31% de los casos, y la segunda causa más frecuente es el síndrome de Alport, con afectación de cualquiera de los 3 genes. Pero cuando se vio más en profundidad cuál era el diagnóstico inicial de los pacientes a los cuales se les encontró variantes patogénicas en estos genes, se observó que solo el 38% de estos pacientes tenían un diagnóstico de sospecha o familiar de síndrome de Alport o de enfermedad de la membrana basal delgada. Por lo tanto, quiere decir que hay un 60% de los casos que tenían otro diagnóstico relacionado con glomerulopatías de causas inespecíficas, focales y segmentarias, hipertensión arterial o de causas desconocidas. Por lo tanto, el Alport, a nivel general, se esconde muchas veces detrás de otras patologías cuando no hay antecedentes familiares. Y por eso es más difícil de poder diagnosticarlo como tal. En la Fundación Puigverd hemos hecho un estudio enfocado no a la enfermedad renal crónica en general, sino utilizando un panel de enfermedades renales hereditarias. Y también hemos visto que la segunda causa más frecuente son pacientes que son diagnosticados de síndrome de Alport, pero aquí la sospecha de una enfermedad genética es mayor porque cuando un médico lo pide es porque está sospechando que pueda tener algo genético. Pero lo curioso es que lo mismo que pasaba con la otra cohorte, cuando hay sospechas de que tengan un síndrome de Alport,
Algunos casos, la mayoría se confirman, pero hay otros que se reclasifican, porque los fenotipos que tenemos actualmente no es que sean diferentes porque antes no los existían, sino que ahora sabemos mucho más. Y también a nivel de patologías glomerulares de significado incierto, que se puede sospechar que tengan cualquier cosa, cuando se les hace el diagnóstico genético se observa que tienen variantes en los genes del colágeno 4, alfa 3, 4 y 5, que son los causantes del síndrome de Alport. Pero hasta aquí no podemos ver diferencias entre hombres o mujeres. El síndrome de Alport es causado por variantes patogénicas en estos 3 genes, que lo que va a producir a nivel renal, produce una alteración en la triple hélice que forma la membrana basal glomerular, y al no ser una membrana basal glomerular suficientemente fuerte, porque es anómala, hace que se torne débil y clínicamente se manifiesta por lo que conocemos con micromaturia, proteinuria y evolución a terapia renal sustitutiva. Como manifestaciones extrarrenales, estos pacientes, lo más conocidos, es que pueden tener una hipoacusia neurosensorial bilateral o alteraciones oculares en donde la lesión más patognomónica es el lenticono. ¿Qué es lo que caracteriza esta enfermedad genética? Es que dentro del mismo nombre tenemos los 3 patrones mendelianos de herencia genética. Tenemos el Alport ligado al cromosoma X, son los pacientes que tienen variantes en el gen COL4A5, en donde durante mucho tiempo se ha dicho que es el más frecuente, pero en realidad es el que más frecuente hemos diagnosticado, porque es el que tenía el fenotipo más claro, el fenotipo más clásico, el que describió Alport en su momento. Luego tenemos el síndrome de Alport autosómico dominante, en donde se dice que la frecuencia es de alrededor del 25% de los casos, en donde los pacientes tienen una sola variante en heterocigosis en los genes COL4A3 y COL4A4. Gracias a estos estudios de secuenciación masiva, en estos últimos años ha aumentado el diagnóstico de estos pacientes, y muchos se esconden detrás de cohortes de focales y segmentarias o de enfermedades familiares inespecíficas, en donde el fenotipo principalmente no es el típico del Alport, porque o no tienen la hipoacusia neurosensorial bilateral o no tienen alteraciones oculares. Por lo tanto, esta cifra, probablemente estos porcentajes vayan cambiando con el tiempo. Luego tenemos el síndrome de Alport autosómico recesivo, en donde se dice que el porcentaje es de alrededor del 15%, y los pacientes tienen 2 variantes en homocigosis o en heterocigosis en los genes COL4A3 o COL4A4, en donde los padres de estos pacientes afectos, muchos son totalmente asintomáticos o tienen una leve micromaturia que puede ser persistente o intermitente, y no han tenido nunca una enfermedad renal, y se pone de manifiesto cuando tienen un hijo afecto. El diagnóstico de Alport, para poder hacerlo, necesitamos estudiar los 3 genes al mismo tiempo. Hoy, durante mucho tiempo, se hacía una biopsia renal, donde sumado a los antecedentes familiares, que había sospecha de que tengan el síndrome de Alport, se le hacía una biopsia renal en donde se podía ver adelgazamiento de la membrana basal glomerular. Pero hoy la genética nos ha superado, y cuando sospechamos el Alport hay que analizar los 3 genes al mismo tiempo. Y esto se puede hacer por exómano o por panel de genes, que es lo que usamos más frecuentemente, y la técnica de Sanger lo usamos para confirmar las variantes encontradas y para hacer el estudio de segregación familiar. Pero ¿qué pasa con las mujeres y el Alport? Y sobre todo las mujeres con las enfermedades ligadas al cromosoma X. Durante mucho tiempo se decía que las mujeres con Alport ligado al X eran solamente portadoras de la enfermedad y que los varones eran los que tenían las manifestaciones clínicas. Hoy en día sabemos que esto es un mito, que no es verdad, porque las mujeres que tienen enfermedades ligadas al X son pacientes que están en riesgo de evolucionar a enfermedad crónica con un amplio espectro fenotípico. Y no solo hablamos del Alport, hay otras enfermedades ligadas al X conocidas en la nefrología, que son la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Dent de tipo 1, tipo 2, la diabetes insípida nefrogénica, el síndrome orofaciodigital. Son causas más raras, pero que hoy en día, como sabemos más, vamos a empezar a pensar más en que tienen fenotipos diferentes. ¿Y por qué puede pasar esto? El amplio espectro de estas enfermedades se ha atribuido a un fenómeno que se denomina de lionización o de inactivación del cromosoma X. Esto lo descubrió una mujer, que es Marie Francis Lyon,
que ha recibido el segundo premio más importante a la investigación después del premio Nobel, y ella lo que describió es que en un periodo muy temprano, en un periodo durante la embriogénesis, para que se mantenga un equilibrio a nivel genético, en el momento de la división celular, en las mujeres, uno de los cromosomas X se inactiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se inactiva el cromosoma X, digamos, sano, el que no porta la variante patogénica, quiere decir que el que va a estar activo es el cromosoma X que lleva la variante patogénica, y la mujer va a tener manifestaciones clínicas de la enfermedad como si fuera la enfermedad clásica. En cambio, si el que se inactiva es el cromosoma enfermo, el que lleva la variante patogénica, el que va a quedar activado es el sano, y por lo tanto esto podría explicar que existan mujeres con Alport que solo tengan una pequeña microhematuria y no tengan nunca proteinuria ni afectaciones extrarrenales. Entonces, para hablar un poco del síndrome de Alport ligado al X, se ha hecho un estudio hace varios años, pero que es el que tomamos de referencia porque es una cohorte muy grande de pacientes donde se estudiaron 250 familias con Alport ligado al X, y se ha observado en esta cohorte que los varones antes de los 30 años tenían una probabilidad del 70% estaban en terapia renal sustitutiva, y antes de los 40 años el 90%. Y las mujeres, en cambio, hacia los 40 años, alrededor del 12% tenía una probabilidad de llegar a diálisis, y las mayores de 60 años alrededor de un 30%. Por lo tanto, gracias a esta cohorte, podemos sacar este mito de que las mujeres solo son portadoras, porque existe un pequeño porcentaje de que pueden evolucionar a terapia renal sustitutiva a edades más tardías, a diferencia de los varones. En relación a la correlación genotipo-fenotipo en las mujeres con síndrome de Alport ligado al X, se ha visto que no existe una correlación, y a lo que se ha atribuido es probablemente a este fenómeno de inactivación del cromosoma X. Cuando analizamos la hipoacusia neurosensorial, comparando hombres y mujeres con Alport ligado al X, se ve que las mujeres tienen un riesgo de hipoacusia neurosensorial bilateral solo del 10% antes de los 40 años, a diferencia del 90% de los varones. Y alrededor después de los 60 años, solo un 20% tienen riesgo de tener esta hipoacusia neurosensorial bilateral. También se ha hecho un análisis para ver si existía alguna correlación entre el tipo de variante genética y la hipoacusia en las mujeres, pero no se observó ninguna correlación. En relación a la afectación ocular, las mujeres en general con el síndrome de Alport, lo más patognomónico es el lenticono anterior, pero no todas lo tienen. Pero también se han descrito hallazgos como que tengan opacidades corneales, y estas son imágenes que es de un artículo de Judith Savage, en donde es un artículo que habla específicamente de las mujeres. Se ha estudiado mujeres que tienen Alport y que a los 60 años tienen funcionalidad normal, y su hijo tiene la misma afectación oftalmológica, pero está en terapia renal sustitutiva. También se han detectado manchas periféricas retinianas, manchas centrales de la retina, en fin, son una serie de lesiones que son inespecíficas, pero que están asociadas al síndrome de Alport, pero la mayoría de todas estas lesiones no producen afectación de la visión. Pero cuando pensamos en un Alport, es importante hacer una valoración oftalmológica. Cuando pensamos en Alport y mujeres, tenemos que pensar también en otra entidad que es muy rara, que se denomina leiomiomatosis difusa. Y esto se debe al síndrome de genes contiguos COL4A5 y COL4A6. Esto es algo muy raro, en donde se produce una gran lesión a nivel genético que elimina total o parcialmente ambos genes, y como se encuentran situados uno al lado del otro, por eso se denomina síndrome de genes contiguos. Clínicamente, ¿qué van a tener estas mujeres, estos pacientes? Un síndrome de Alport con leiomiomatosis difusa a nivel de esófago y del árbol traqueobronquial, y a nivel del aparato genital femenino se han descrito que tienen leiomiomas genitales con hipertrofia de clítoris y con implicación de labios mayores y de útero. Esto es muy raro, pero también existe en las mujeres con síndrome de Alport. Entonces, para pensar un poco en la práctica clínica, cuando tenemos estos casos que nos hacen pensar que hoy en día el panel de genes nos soluciona muy fácilmente el diagnóstico,
podemos ver, esto es un caso real, en donde hay una familia en donde el padre había ido a diálisis a los 29 años y no tenía aparente historia de hipoacusia y tenía antecedentes de microhematuria. Esta familia tienen 4 hijos, en donde tienen un varón sano y una hija mujer sana, pero tienen 2 hijas mujeres que a los 20 años, 22 y 24 años, han empezado terapia renal sustitutiva y tienen antecedentes de microhematuria. Una se biopsió y le salió una focalitis segmentaria, y la otra no había recibido biopsia. Pero resulta que la hija que tiene 42 años tiene un hijito que también tiene microhematuria. Cuando se hace este estudio genético, en donde, como vemos, no tenemos manifestaciones extrarrenales, se hace un diagnóstico de síndrome de Alport ligado al cromosoma X, en donde la variante genética está en el gen COL4A5 y donde se ve claramente que estas 2 mujeres se les ha inactivado, digamos, el cromosoma X proveniente de la madre, que sería el sano, y se le ha manifestado la enfermedad como lo conocemos clásicamente que se produce en los varones. Y esto es muy importante, tener también el diagnóstico genético, porque esta mujer ha tenido un hijo varón que tiene microhematuria y que va a tener una evolución de la enfermedad del síndrome de Alport ligado al X típico de los hombres. Aquí tenemos otro caso clínico de 2 hermanas que tienen antecedentes de hematuria e hipoacusia. Estas 2 hermanas, la primera, tiene una hipoacusia bilateral diagnosticada a los 20 años, con hipertensión diagnosticada a los 25 y que se ha trasplantado a los 26 años. La otra hermana tiene un diagnóstico de microhematuria con albuminuria, pero tiene una función renal normal a los 32 años. Esta también tiene la hipoacusia y tiene una biopsia renal que nos informa de una membrana basal glomerular irregular y delgada. Con todos estos datos tenemos una alta sospecha de que sea un Alport, porque tenemos todas las afectaciones típicas. Le pedimos un panel de genes, vemos que sorpresivamente tienen una variante en el gen COL4A4, en heterocigosis. Cuando los pacientes tienen variantes genéticas en el COL4A4 o COL4A3, estamos pensando que tienen un síndrome de Alport autosómico dominante. Pero el Alport autosómico dominante sabemos que la evolución es mucho más lenta y que no suelen ir a diálisis o a trasplante renal a los 26 años, como le pasó a la primera hermana. Pero gracias a que tenemos este panel de genes, vemos que la hermana que ha recibido el trasplante renal tiene además una variante genética en COL4A5, que es el del síndrome de Alport ligado al X. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta hermana? Una tiene una herencia digénica, que es un término nuevo que lo estamos empezando a usar desde en estos últimos años, que gracias al analizar los 3 genes al mismo tiempo podemos diagnosticar estos casos y podemos empezar a entender por qué en algunas familias algunos tienen una peor evolución y otros tienen una mejor evolución. Y volviendo un poco al síndrome de Alport ligado al X, vamos a pasar al síndrome de Alport recesivo. Y para eso he puesto esta tabla comparativa entre los dos, porque el recesivo tiene la forma en que se manifiestan las mujeres es muy parecida a las de los hombres con síndrome de Alport recesivo. Comparando, las mujeres con Alport ligado al X tienen una historia, están afectadas el doble más frecuente que los varones, pero mucho menos grave. En cambio, en el recesivo, hombres y mujeres se afectan igual. El patrón de herencia, ya dijimos que es diferente, uno es ligado al X y el otro es recesivo porque tiene 2 variantes genéticas en los genes COL4A3 o COL4A4. Cuando pensamos en la afectación renal, las mujeres con el recesivo probablemente todas tengan hematuria, es muy común que tengan proteinuria desde la adolescencia, casi probablemente todas van a ir a terapia renal sustitutiva, y la mayoría de ellas, el inicio de la terapia renal sustitutiva es a edades medianas, probablemente antes de los 30 años, a diferencia de todo lo que veníamos hablando ahora de las mujeres con el Alport ligado al X. Y en relación a la afectación auditiva, las mujeres con el Alport recesivo suelen tener una hipoacusia que se manifiesta a edades mucho más tempranas. En cambio, las mujeres con ligado al X puede aparecer a edades más tardías, por lo mismo que expliqué de la inactivación del cromosoma X.
En relación a la afectación ocular, las mujeres con el Alport recesivo no se sabe si se han descrito casos de opacidades corneales, es muy común que tengan el lenticono, el 85% se han descrito retinopatía en flecos a nivel central de la retina, y no se han descrito casos de leiomiomatosis porque los genes implicados en la leiomiomatosis son el COL4A5 y COL4A6 y no son el COL4A3 y COL4A4. Pero básicamente, en resumen, las mujeres con Alport recesivo, la forma de manifestación clínica es muy similar a la de los varones con síndrome de Alport recesivo. ¿Y qué sabemos del síndrome de Alport autosómico dominante? En general, muy poco, porque las cohortes que se han descrito hasta el momento son muy pequeñas y no tenemos grandes estudios realizados, y además porque durante mucho tiempo se ha creído que como las manifestaciones clínicas son muy poco frecuentes, pues tampoco se estudia tanto. Y existen otras entidades como son la hematuria familiar benigna o la enfermedad de la membrana basal delgada, que son entidades que se creen que son relativamente benignas por ese nombre, pero que realmente no se ha hecho un seguimiento en el tiempo para ver cómo han evolucionado esas hematurias familiares benignas. Y las enfermedades de la membrana basal delgada, que están asociadas a variantes en heterocigosis en los genes COL4, 3 y 4, sabemos que es un término que es histológico y no es una entidad en sí. Entonces los expertos en este último tiempo han decidido, algunos no y otros sí, pero nuestro grupo de trabajo ha decidido englobar a que todos los pacientes que tienen una variante en heterocigosis en COL4A3 o COL4A4 los llamemos síndrome de Alport autosómico dominante, porque es el patrón de herencia genética que tienen. Y esto lo explico porque hemos reunido una gran cohorte de pacientes de toda España, que son 252, y pertenecen a 82 familias, en donde pudimos hacer un análisis un poco más profundo para ver si podemos ayudar a estos pacientes en su pronóstico y tratamiento. Se ha observado que la supervivencia renal es de alrededor de 67 años a nivel global. Cuando hemos comparado la diferencia entre hombres y mujeres, no hemos encontrado ninguna, no nos ha salido estadísticamente significativo. Hemos estudiado las manifestaciones extrarrenales y en relación al estudio de otorrino hemos realizado biometrías en 131 pacientes. Se ha detectado una hipoacusia neurosensorial bilateral solo en el 8% de los casos. Ya sabíamos que era raro, pero bueno, aquí al tener una cantidad más grande de pacientes lo podemos confirmar. Y por esta charla me he mirado, estos son 11 pacientes, quiénes eran hombres y mujeres, y esto es un dato que es anecdótico, pues solo para saber, 9 eran mujeres y 2 varones, pero que no aporta, no quiere decir que las mujeres tengan más hipoacusia que los hombres. En relación a la valoración oftalmológica, en el síndrome de Alport autosómico dominante, solo hemos encontrado 2 pacientes, que justo las 2 son mujeres, que tienen anomalías posiblemente relacionadas con el síndrome de Alport, y son erosiones corneales recurrentes y distrofia corneal. Hay 15 pacientes más que tenían otras alteraciones oculares, pero que no están relacionadas con el síndrome de Alport. Por lo tanto, podemos decir que las manifestaciones extrarrenales son realmente raras. Hemos analizado la supervivencia renal por el gen y por el tipo de variantes genéticas, y no hay diferencia cuando comparamos COL4A3 y COL4A4 y cuando comparamos truncantes y no truncantes. Y esto, aunque hoy no tengamos diferencias, porque esta cohorte, si bien es la más grande descrita hasta el momento, es una cohorte relativamente pequeña, y puede pasar, como por ejemplo con la poliquistosis renal autosómica dominante, que cuando las cohortes eran más pequeñas no encontraban diferencias entre PKD1, PKD2 o truncantes y no truncantes, y cuando se han analizado grandes cohortes, empezaron a ver estas diferencias, y también empezaron a ver diferencias entre el sexo, y por eso se ha hecho un PRO-PKD, que es un estudio en donde los varones también tienen como un menor pronóstico. Pero bueno, este no es el tema. La idea es que con la cohorte que nosotros tenemos, incluso analizando varones y mujeres, comparando con genes y variantes, no encontramos diferencias. Además, hemos analizado también la supervivencia renal, comparando las diferentes variantes genéticas, y no hemos encontrado ninguna correlación. Y una vez que hemos repasado un poco cómo es la evolución dentro de los 3 patrones del síndrome de Alport, vamos a pasar a hablar de un tema que es la mujer
como síndrome de Alport como donante renal. El 15% de las madres que tienen de pacientes con síndrome de Alport-Iguodala-X no tienen la variante genética, porque sus hijos son pacientes de novo, son casos de novo, por lo tanto ellas pueden ser donantes. Pero ¿qué pasa? Muchas mujeres que tienen el síndrome de Alport, que tienen la variante genética en COL4A5, minimizan su riesgo de enfermedad renal crónica porque se sienten las causantes, las culpables de la enfermedad de sus hijos. Y esto va un poco en relación con lo que me comentaba Asun en la charla anterior. Y esto lo comento porque, como durante mucho tiempo se ha creído que las mujeres con Alport ligado al X no les pasaba nada y eran solo portadoras, muchas de estas madres que tenían solamente microhematuria y, bueno, sin tener proteinuria, han sido donantes de sus hijos y que luego en el tiempo, bueno, algunas han evolucionado mejor y otras no tanto. Y preparando esto, me he revisado las guías que se han publicado el año pasado para la valoración de los donantes renales para trasplante de vivo, y lo que sugieren es que las mujeres con síndrome de Alport-Iguodala-X no deberían considerarse como donantes por el riesgo de evolucionar a proteinuria y terapia renal sustitutiva. Pero esto es relativo. Hace unos años se ha publicado un artículo con pocas pacientes, que eran 6 madres donantes, y se hizo un seguimiento durante de 2 a 14 años, en donde se observó que ninguna había presentado un clearance de creatinina de menos de 40, pero sí que desarrollaban albuminuria, proteinuria e hipertensión arterial, que estos pueden ser un riesgo que pueden tener cualquier donante por el solo hecho de ser monorreno, pero estas pacientes, si ya tienen una alteración de su membrana basal glomerular, tienen mayor predisposición a que evolucionen albuminuria o proteinuria. La realidad es que cuando tenemos que valorar estas mujeres como posibles donantes, si son pacientes que tienen 50 o 60 años, que solo han tenido una microhematuria que a veces es intermitente, que nunca han hecho albuminuria, que no están obesas, que no son diabéticas, que no son hipertensas, muchas veces se han utilizado como donantes renales. Pero bueno, esto va cambiando según el grupo de trasplantes, según los hospitales, según las guías. Esto es algo que es más dinámico. ¿Y qué pasa con los donantes que tienen variantes en heterocigosis en COL4A3 y COL4A4? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de los padres de los niños que tienen el Alport recesivo, o los mismos pacientes que tienen el Alport autosómico dominante, que tienen una sola variante en heterocigosis en COL4A3. Lo que dicen estas guías es que el Alport y la enfermedad de la membrana basal delgada, ellos los separan, que serían los pacientes con Alport dominante, están asociados a un incremento del riesgo de hipertensión y proteinuria comparados con la población general. Pero lo que ellos consideran en el Alport como tal, no, pero los pacientes que tienen enfermedad de la membrana basal delgada raramente progresarían a fallo renal. Pero luego dicen que resumen que los estudios que hay tienen un seguimiento de muy poco plazo y que la información es muy limitada. Digamos que al final no se mojan tanto de si pueden o no pueden ser donantes. Clifford Castan, que es como el padre del síndrome de Alport, ha hecho esta tabla de resumen en donde lo puede aclarar un poco mejor, en donde dice que los pacientes con variantes en heterocigosis en COL4A3 o 4, que están asociados a una familia que tienen enfermedad renal crónica con inicio de terapia renal sustitutiva, o que la variante genética que tiene consta en bases de datos de que es una variante de mucho riesgo de evolucionar a enfermedad renal crónica avanzada, no serían candidatos para hacer donación. Pero si esa variante que tienen está asociada solo a una hematuria o están totalmente asintomáticos, que es lo que pasa con muchos padres de niños con Alport recesivo, el riesgo de evolucionar a terapia renal sustitutiva es muy bajo y podrían ser donantes si no existieran otros donantes disponibles. Bueno, yo no me dedico al trasplante renal, pero preparando esta charla, y es lo que vemos cada día, a los fines prácticos realmente se analiza cada caso de posibles donantes que podrían tener estos pacientes. Y es importante que, si se consideran donantes renales a familiares de pacientes con Alport, tengan un estudio genético realizado. Cuando hablamos en relación a mujeres y síndrome de Alport, hablamos también de planificación familiar. Esto es importante porque hasta ahora no existe ningún tratamiento específico para el síndrome de Alport. Lo único que hacemos es tratar la proteinuria con antiproteinúricos, que son los IECAS y ARA2, pero tenemos que recordar que si las mujeres con Alport están tomando estos fármacos,
tienen que usar métodos anticonceptivos porque son fármacos que tienen alto riesgo de teratogenicidad. Entonces, cuando estos pacientes nos cuentan que están por empezar pensando en quedarse embarazadas, tenemos que volver a hacer el consejo genético, explicarle la situación según el tipo de Alpor que tengan e indicarles que van a tener que suspender los IECAS y ARA2 y que todo esto puede implicar ciertos riesgos, como evolucionar a más insuficiencia renal, a hipertensión y a albuminuria, que esto le va a predisponer a preeclampsia, y que además, si presentan hipertensión durante el embarazo, puede exacerbar aún más la insuficiencia renal. Pero no por esto son mujeres que no se pueden embarazar, todo lo contrario, tenemos un montón de madres con Alpor que se han embarazado, pero que es importante tener en cuenta cuando hacemos las visitas diarias de que si son mujeres jóvenes, empezar a preguntarles cuándo van a realizar, digamos, esta planificación familiar. Entonces, deciden que quieren quedarse embarazadas. Tenemos que hacerle un consejo genético. Cuando hacemos consejo genético, no lo hacemos solamente a la mujer. El consejo genético es a la pareja, porque es una decisión que va a tomar la pareja. Y una vez que le explicamos la enfermedad que tienen en relación al patrón, si es ligado al X, recesivo o dominante, puede pasar que las mujeres decidan, o las parejas decidan no hacer nada y asumir el porcentaje de probabilidades de tener un hijo afecto. Pueden aceptar la donación de gametos, en las mujeres es la ovodonación, también se hace esperma-donante, pero en este caso que estamos hablando de mujeres, que se hace con ovodonación, le podemos ofrecer que se pueda hacer un diagnóstico prenatal o un diagnóstico preimplantacional. Esta es una charla que suele durar de media hora a una hora, porque tienen muchas dudas, luego necesitan ir a ginecología, porque le vuelven a explicar todos los procedimientos, sobre todo cuando quieren hacer diagnósticos prenatales o preimplantacionales, que no es algo que sea fácil, pero tampoco es complicado, pero necesitan saberlo. También es muy importante en las mujeres con Alpor realizar un soporte psicológico en cada etapa evolutiva de la enfermedad. Así como cuando se enteran que tienen el Alpor, cuando se enteran de que sus hijos tienen Alpor y ellas también tienen la variante genética, todo esto les genera mucha ansiedad y a veces les hace prever decisiones precipitadas. Tanta información les puede provocar una situación tan traumática que no solo le va a afectar a la paciente, afecta a la relación de pareja, las relaciones familiares. Hay pacientes que pueden tener tanta fragilidad emocional que no llegan a entender las cosas y volvemos a repetir la consulta de consejo genético, volvemos a explicarle todo esto. Y por eso nosotros trabajamos con el equipo de psicología que hacen un gran trabajo y le dan mucho soporte a estas mujeres porque no todos somos iguales y ellas van con mucha carga, sobre todo cuando tienen hijos afectos con la enfermedad y ellas también son las que la tienen. Otra cosa que informamos a las mujeres, pero también a los hombres, pero son más las mujeres que contactan, son con las asociaciones de pacientes, sobre todo con la asociación española, la IRG, en donde realizan las reuniones anuales, y hace poco han sacado un libro del síndrome de Alpor, un resumen para pacientes que está muy bien, y esto también hace de contención, de soporte emocional, no solo el soporte psicológico que le podemos dar, sino el hecho de que pueden ir a hablar con otras madres que les pasan lo mismo, o con otras mujeres que le pasan lo mismo y que quieren tener hijos y no saben cuál será la mejor decisión. Esto también lo informamos cuando hacemos las visitas para estas mujeres, y es muy importante y es muy agradecido también. Bueno, entonces, a modo de conclusiones, el diagnóstico del síndrome de Alport se realiza mediante estudio genético. La inactivación del cromosoma X podría explicar el amplio espectro fenotípico en las mujeres con síndrome de Alport ligado al X. Las mujeres con síndrome de Alport tienen un amplio espectro fenotípico en cualquiera de los tres Alport. Las manifestaciones extrarrenales son más frecuentes en las mujeres con síndrome de Alport autosómico recesivo y son más raras en las mujeres con el Alport ligado al X y el dominante. El consejo genético debe realizarse fundamentalmente al diagnóstico de la enfermedad y cuando exista deseo gestacional. Y el soporte psicológico es fundamental en todas las etapas de la enfermedad. Y quiero agradecer a todo el equipo multidisciplinar con el que trabajamos en la Fundación Puigverd y en el Hospital de Sant Pau, y también agradecer a todas las mujeres estupendas que andan por ahí, y muy feliz día para todas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por tu interesante
exposición y yo creo que como vamos ya justos de tiempo, vamos a dar paso a las preguntas de la audiencia. A ver, aquí hay una pregunta para la doctora Sancho. Dice, una de las causas del retraso en la entrada del tratamiento renal sustitutivo en el grupo de mujeres podría estar justificado por su alta responsabilidad en las tareas del hogar, así como el cuidado de su familia. Sí. Pregunta breve, respuesta breve que quiere Marco, que se nos acaba el tiempo. Sí, bueno, a ver, hay pocos estudios, pero los pocos que hay, siempre cuando hablan del retraso, por ejemplo, en lista de espera, siempre el tema es el mismo. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer las pruebas a las pacientes? Pues porque muchas veces tengo que cuidar al abuelo, tengo que cuidar a la gente con deficiencias, ahí estamos cuidando del mundo. Y eso es así, y nunca hay tiempo para nosotros, ¿no? El rol del enfermo ni lo adquirimos, yo creo que con la celeridad que deberíamos, pero tampoco soltamos roles que deberíamos intentar dejar un poco porque realmente el problema es que van en contra nuestra. Lo que pasa es que ahí el tema es si tú tienes alternativa o no. Claro, si hay una alternativa para que haga tu trabajo todos los días o no, en casa o con el cuidado de terceras personas. Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Es muy complicado porque ese tipo de trabajo no tiene horario, no está reconocido. Ni tiene horario, ni se cobra, y es todas las horas que quieras y muchas más. Con lo cual, buscar un hueco cuando nadie considera que eso es un trabajo y consideran que eso tiene que ser tu misión en la vida, pues es complicado. Me estoy poniendo un poco radical, pero es que es lo que hay, ¿eh? Es lo que hay. Aquí hay una pregunta de Marco. ¿Se suele tener en cuenta la superficie corporal para emparejar donante y receptor? Por ejemplo, si es pequeñito no le hará falta tanto riñón. ¿Es una práctica que deberíamos eliminar o tiene su sentido? A ver, tiene todo el sentido del mundo. Normalmente, cuando tenemos pocas necesidades metabólicas, pues podemos ir funcionando con un riñón más pequeño. No necesitamos un riñón de un tío estupendo de 20 años que mida un 80. Entonces, y de hecho nuestros riñones son como los necesitamos. O sea, los riñones de las mujeres son más pequeñas, tienen otras características porque necesitamos menos, ¿vale? Eso es bueno porque nos permite trasplantar a la gente y realmente la supervivencia de los pacientes en diálisis mejora con el trasplante. Y lo que no sabemos si no trasplantásemos a la gente lo que pasaría con ellos, pero sí que cuando se ha estudiado hay un aumento de mortalidad cuando el paciente está en diálisis. Entonces, puede pasar, yo no sé muy bien a qué se refiere Marco, pero sí que los riñones de las mujeres que son más pequeñitos o que tienen otra capacidad, implantados a varones, pues pueden tener un peor resultado cuando los comparas de donantes varón a receptor varón, ¿vale? Eso es así. Pero, bueno, son años de vida que vamos ganando. Otra cosa que la desproporción sea muy, muy, muy salvaje. Eso nos puede pasar con riñones cuando estamos implantando riñones de pacientes muy añosos. Pero que habitualmente, claro que se tiene en cuenta la superficie corporal del donante y del receptor, siempre se intenta machear todo lo que puedes, pero es un factor más. Eso es importante, el tipaje LH es importante, el sexo es importante también, todo es importante, es un factor a tener en cuenta y se tiene en cuenta, de hecho. Le ha llegado la pregunta a la doctora Furlano. ¿Cuál es la pregunta? Que no la puedo escuchar. Esta pregunta al doctor Pallardó. ¿Cuándo estaría indicado el estudio genético del colágeno 4A4 con manifestaciones de enfermedad glomerular en ausencia de antecedentes familiares? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que si fuera tan barato como pedir un hemograma, le pediríamos a todos para descartarlo. Pero yo creo que si no tuviéramos antecedentes familiares y tenemos pacientes que tienen microhematuria y proteinuria, los biopsiamos. Porque es lo que hacemos en la práctica diaria. Si no hay ningún antecedente familiar y aparte no tiene manifestaciones extrarrenales, que es lo que pasa, y luego en la biopsia lo que se ve es que no tienen nada la inmunofluorescencia. Si ya se ha descartado toda la parte inmunológica y además se pide
una microscopía electrónica, que no todos los hospitales la tienen disponibles, y cuando te llega el informe de la microscopía electrónica es bastante lento, o al menos, o sea, a nosotros nos pasa. Claro, si te sale adelgazamiento de la membrana basal glomerular, pues lo pediríamos. Pero nosotros, a raíz de estos últimos años que vemos estos pacientes focales segmentarias o que son biopsias que se ve un poquito de IgM, pero que no es la típica glomerulopatía IgM clínicamente, que no termina de quedar claro, estamos trabajando con el equipo de glomerular y hemos hecho varios estudios genéticos y cada vez más se diagnostican Alport autosómico dominante en estos casos. Pero yo creo que cuanto más económico sea el estudio genético, todas estas glomerulopatías que son como no filiadas, se van a diagnosticar más fácilmente, porque pueden ser colágeno 4, pueden ser cualquiera. Lo que vemos es que el colágeno 4 tipo alfa 3 o 4 es más frecuente, porque lo diagnosticamos más gracias a las técnicas de secuenciación masiva, pero se pudo ver en grandes cohortes como esta del exoma, que se les hizo a 3.300 pacientes, pero en la práctica diaria es más complicado, también depende que el hospital que lo paguen y todas estas cosas, pero si tienes sospecha de que no hay ninguna otra cosa, sobre todo si son menores de 40 o 50 años, indicación de estudio genético. Y si un paciente se va a trasplantar y tiene una nefropatía que es no filiada, hoy en día yo creo que no podemos trasplantar a un paciente que tenga una enfermedad no filiada, cuando hemos descartado todo lo inmunológico y que causas raras, no sé. Pero sí, es una buena pregunta porque es difícil, porque nos pasa a nosotros también. Claro. Pero es difícil un poco eso que comentas de no trasplantar a ningún paciente no filiado, porque es cierto que poco a poco se filia más, pero hay mucho paciente que llega sin filiar, lo trasplantas y muchas veces a posteriori, ¿no? Cuando ya lo has trasplantado es cuando te replanteas o te empiezan a aparecer casos de familiares y ya a posteriori a veces incluso haces el diagnóstico. Pero vamos, supongo que todo esto cambiará con el tiempo. Sí. Yo, a veces mi respuesta puede ser un poco sesgada porque al realizar los estudios genéticos aquí es más fácil poder negociar cuando hacemos el estudio genético, pero también es verdad que cuando si el acceso es más complicado, nos quedan más nefropatías no filiadas, pero esto va a ir disminuyendo. Con el tiempo vamos a saber cuáles son estas nefropatías hipertensivas, nefroangiosclerosis, cuando aparecen diagnóstico nefroangiosclerosis, tenía eso. Es un término que es histológico, no puede ser una enfermedad, porque eso es de la antigüedad de la nefrología. Hay otra pregunta del doctor Pantoja para la doctora Furlano en relación a la enfermedad por anticuerpo frente a la membrana basal post-trasplante en pacientes con síndrome de Alport. ¿Qué experiencia tiene en su centro? ¿Cómo lo detectáis? Bueno, la verdad es que es rarísimo porque en estos últimos años ha mejorado muchísimo la inmunosupresión y entonces es muy raro de que lo veamos, no tenemos casi casos, o sea, al principio de todo, de la época del trasplante sí que se veían casos y en la literatura está descrito que ha bajado desde el 0,2, 0,5, o sea, no llega ni al 2% y es algo muy raro. Pero bueno, se puede sospechar, pero va relacionado más con la inmunosupresión. En estos últimos años es que no hemos tenido casos. No sé si Asunción, que se dedica al trasplante, tiene experiencia o ha tenido más casos. Pero ya de por sí el Alport es una enfermedad rara, que claro, luego tener trasplantados con Alport son pocos y los tenemos contados sí, hay muy pocos, Excel. Muy pocos. Entonces, claro, y lo que sí que se ha visto que los casos que han aparecido aquí eran en los inicios de la inmunosupresión, que ahora no se ven estos casos. Sí, ¿no? Y absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que cada vez vamos a tener que hacer paneles genéticos a un montón de gente que tenemos en lista de espera, que no sabemos cuál es la causa y que además que las expresiones de los fenotípicos de las patologías a veces tienen un trasfondo genético distinto. O sea, que tú puedes tener una focal segmentaria y el trastorno genético que tiene, la mutación genética, no tiene nada que ver unas con otras. O sea, que estamos hablando de entidades diferentes, aunque la expresión histológica sea similar, ¿no? Yo creo que cada vez las técnicas genéticas nos van a permitir tener un conocimiento más amplio de lo que estamos haciendo y me ha parecido súper interesante
que además nos permiten obtener más donantes. Por ejemplo, el estudio de las variantes heterocigotas, tal, eso nos permite ampliar el pool de donantes de vivo, ¿no? Que eso también es importante. Asun, nos comentan si has podido ver en tu revisión algún dato específico de España. Nada. Nada. Nada, Lo siento, nada. Nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Esto ha estado muy sesgado porque es todo literatura en Estados Unidos, grupos minoritarios, grupos raciales, aquí. Hay muy poca cosa en España, yo no he visto nada. Y ya te digo, nosotros empezamos el análisis y tal porque veíamos que metíamos más pacientes en lista de espera después de un fracaso en primer injerto. Parecía que era más frecuente en mujeres que en varones. Y entonces analizamos qué pasaba, ¿no? ¿Qué pasaba? Yo no os he mostrado datos porque ya lo mostramos en la Valenciana hace un par de años, pero te das cuenta de que ni se trasplantan igual, ni evolucionan igual. Pero bueno, y que las circunstancias son completamente distintas y que muchas veces va sumando factores de riesgo que en la evolución del injerto y de la paciente van a tener un efecto negativo, ¿no? Pero que no, a nivel nacional no he visto nada. Sí que es verdad que hay una parte de la literatura que yo no la he tocado, evolución post-trasplante, porque ahí ya empiezan multitud de factores que son confundentes y el sexo es uno más, porque si no, no hubiera acabado en la vida. Pero no. Ahí sí que hay alguna experiencia nacional de comparar pues, donantes de receptores mujeres, hombres con donantes mujeres, hombres, saber qué pareja va mejor, va peor, el tema de asociar la masa nefronal con la superficie corporal del receptor, que era lo que se refería en Marco probablemente antes, pero salvo eso nada más. Tendremos que escribirlo. Que ponernos las pilas, sí. Tendremos que escribirlo. Pero sobre todo yo creo que lo que hay que hacer es detectarlo. Es detectarlo. ¿Vale? Es tenerlo en cuenta. Relacionadas con mutaciones en el colágeno 4. Bueno, en nuestra experiencia, si el familiar tiene proteinuria, no lo vamos a aceptar como donante. O sea, o si tienes hipertensos, diabéticos, obesos, porque sabemos que ya tiene como factor de riesgo la predisposición genética sumado a estas cosas. Los donantes familiares que se podrían aceptar, si tienen 50 años y han tenido una microhematuria, pero nunca hicieron nada de albuminuria, no son obesos, no tienen factores de riesgo cardiovasculares, son hipertensos, es muy raro que evolucionen a enfermedad renal crónica. Entonces, podrían aceptarse y se han aceptado durante mucho tiempo. Es que los padres de los niños con el Alport recesivo, es que la mayoría no tienen microhematuria. En esta corte que analizamos, bueno, en una diapo que ahora no la puse, pero solo el 92% tenían microhematuria y hay un 8% que no la tienen. Y cuando he mirado cuáles eran ese 8%, la mayoría son padres de niños con Alport recesivo. Entonces, es un fenotipo que es muy leve, que es muy raro decirle, vale, usted tiene un Alport dominante. Y me dice, si yo estoy bien, no tengo ni microhematuria, ¿cómo me estás diciendo que tengo una enfermedad si no tengo ninguna manifestación clínica? Pero también es verdad que como la evolución es mucho más lenta, a lo mejor todavía no le ha dado tiempo a que se manifieste y esto le aparezca más tarde. Pero en ese momento, volviendo a los padres y a las madres de estos niños que se sienten culpables de que les han transmitido esta enfermedad y si están sanos y se encuentran bien, ellos mismos insisten, dicen, mira, pues yo voy a ser donante si estoy bien. Y tampoco es fácil encontrar donantes, porque ya pasa habitualmente. Entonces, sí que se han utilizado y que a veces los utilizamos. Tendemos a que sea como el último de los últimos recursos. Y lo dicen en todos lados, pero los mismos, esas guías del año pasado
de estudio donante decían que los que tenían enfermedad de la membrana basal delgada, que lo consideran como algo normal, pero son pacientes que eso sí, que yo los he visto en esta corte, que hace 20 años fueron diagnosticados de eso y que ahora están empezando diálisis. O sea que no es una enfermedad buena, es un patrón histológico que no solo pertenece al Alport, sino muchas otras enfermedades glomerulares que también tienen membrana basal delgada. Pero siempre se prefiere donantes que no sean familiares. Pero si costaría más, lo que se evalúa es que esté lo más sano posible. Si a los 50 años no tuvo nada de microalbuminuria, pues podrían ser donantes. No sé si tenéis experiencias en vuestros centros con este tipo de donantes. O sea, son casos raros y cuando aparecen, hablamos de decisión, se discuten, qué hacemos, no sé qué, no es una decisión que se tome fácilmente. Nosotros sí que tenemos alguno, pero eso son casos contados y bueno, porque los padres insisten, pero bueno, te lo tienes que pensar mucho, darle muchas vueltas, estudiarlo mucho. Pero bueno, como dices tú, en guías no te pone que no, con lo cual tampoco puedes decir que no. En el caso que has dicho de no presentar proteinuria, de no hipertenso, y bueno, tienes que tirar para adelante. Mira, una cosa que mucho se habla en el Alport es el tema de los factores modificadores de la enfermedad, que te pueden como proteger, o factores genéticos que todavía no se han descubierto, y por qué algunos que tienen estas variantes patogénicas van bien y otros van mal, porque pasa dentro de una misma familia con Alport, el dominante como tal que conocemos que tienen 2 o 3 miembros en diálisis. Pues tampoco lo sabemos. En esta corte que analizamos, todos los casos índices fueron analizados mediante panel de genes. Entonces ahí hemos analizado si algunos de estos genes, que no sean los del colágeno 4, se repetían para ver si aparecían con más frecuencia para justificar de por qué iban peor. Que solo un paciente vimos que tenía una variante en el NPHC2, que está asociado a mayor albuminuria, pero mi ilusión, que esto era del tema de mi tesis doctoral, era que iba a encontrar más pacientes con Alport dominante que tengan esta variante y que les predisponía a tener más proteinuria, y no es verdad, no lo hemos visto, pero se está estudiando factores modificadores genéticos protectores y no protectores. Quizás de aquí a unos años todo esto que les cuento pues cambia totalmente. Bueno, aquí nos preguntan si estaría indicada la biopsia renal de donante. Para la doctora Colán. Bueno, yo no la indicaría, si sospecho que tiene una enfermedad familiar, es hacerle el estudio genético. O sea, si no tiene la variante genética de Alport, pues puede ser donante tranquilamente. O sea, no podrá ser donante por otras cosas, pero por el Alport en sí, yo no le haría una biopsia. Es hacer estudio genético. Bueno, pues ¿hay más preguntas de la audiencia? Otra del doctor Pallardo para la doctora Sánchez. ¿Es habitual en la consulta de trasplante españolas que el grueso de donantes vivos son mujeres? Pues a ver, lo que está escrito es que sí. Nuestra experiencia es que tenemos un poco de todo, nuestra experiencia particular en nuestro centro. Yo no podría decir que todo lo que hemos tenido en la consulta nuestra en nuestro hospital hayan sido mujeres. Yo entiendo que el grueso del donante de vivo ha sido históricamente el donante a los críos, a los de padres a hijos, y en ese sentido sí que la madre ha jugado un papel fundamental. Pero yo creo que a nivel de adultos nosotros hemos tenido tanto mujeres como hombres. Yo no podría decir que ha sido de otra manera. No sé, Mónica, si en la Puigverd que tenéis tanto donante de vivo, de adulto, yo particularmente no tengo esa sensación. No, pero claro, nuestra visión es muy limitada. Nosotros tenemos pues, muy pocos trasplantes de vivo todavía y tampoco para hacer una casuística. Aquí hay más, pero bueno, tampoco tengo la misma sensación que tú, que hay un poco de todo. Yo no me dedico al trasplante, pero es lo que se ve. No, yo creo que eso es muy exagerado o más patente en los niños, en los trasplantes de padres a hijos, pero en los adultos quizás es diferente. Aunque ya os digo que en las series americanas
En los estudios americanos son básicamente 2/3 mujeres de vivos, están hablando de adultos, y 1/3 receptoras, son 1/4 parte receptoras. Pero yo creo que aquí eso no está tan claro, en el adulto no está tan claro. Bueno, pues ¿hay más preguntas de la audiencia? Creo que estamos fuera de tiempo, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, pues quiero reiterar de nuevo pues nuestro agradecimiento a la Sociedad Valenciana y también a nuestros patrocinadores que nos están permitiendo que continuemos, aunque sea de forma virtual, con nuestras actividades científicas un año más. Entonces, pues muchas gracias a toda la audiencia por vuestra participación, por tantas preguntas que nos habéis enviado, y simplemente recordaos que la próxima semana, el día 15 de marzo, continuaremos con la siguiente ponencia, aspectos prácticos en el manejo de la anemia en la enfermedad renal crónica, por parte de la doctora María Jesús Puchades. Estáis todos invitados y esperemos que hayáis disfrutado de la charla. Hemos tenido algún problema técnico. Lo siento. No. Lo siento, yo también. Lo siento. Es que yo tenía algunas preguntas que no podía leer, o sea que, bueno, cosas de la técnica. Deciros que estamos recibiendo las felicitaciones también por el chat, por las preguntas, ¿vale? Sí. Bueno, muchas gracias a vosotras. Muchas gracias. Felicitaciones y reconocimiento a todos los... Gracias. Muchas gracias. Besitos. Hasta luego. Pues hasta la semana que viene.